Aquí viene una pinza. Eh, Significa que algo va a empezar a cambiar. Hay algo que sorprende al público y que sorprende al personaje. Hasta aquí tenemos 40 segundos y ya nos hicieron el planteamiento, ¿ok? Acuérdense que un cortometraje, una película, tiene un inicio, un desarrollo y un fin. En el inicio se hace el planteamiento. ¿Qué es el planteamiento? Donde decimos, había una vez un personaje así en esta situación. Eso es el planteamiento. Y sucede en este primer segmento del cortometraje. Después de que ya planteamos, ya no es necesario que nos sigan diciendo, no, y entonces este personaje pues era muy indiferente, ¿no? Ya nos lo dijeron 4 veces, con 4 acciones, ¿sí? Ahora necesitamos que pase algo, que suceda algo diferente. Esa es la pinza. Y lo que sucede de diferente, pues es esto. Él se sorprende y también como público nos sorprendemos. Una viejita, volvemos, fíjense cómo está ahí otra vez lo que les digo del patrón de color. Aparte, aquí tenemos otro factor de contraste, además del color y que no tiene que ver con el movimiento. ¿Cuál es el patrón de contraste? Renata Ociel. ¿Cómo contraste? ¿Las cebras o el camión? O... A ver, Ociel, Renata, ¿cuál sería? ¿Qué era la pregunta? ¿Cuál es el patrón de contraste nuevo que tenemos aquí? ¿Se entendió cuando yo les indiqué que había dos patrones de contraste? ¿Cuáles son esos dos patrones de contraste de los que ya hablamos? Pues los colores de la señora en contraste de los colores del señor, señor indiferente, Eso es. o El más bien color. en el fondo, tú dices. El color es uno de los patrones que ya vimos, ¿no? ¿Cuál era el otro patrón de contraste que también les dije, Renata? ¿O si él? ¿No se acuerdan? Yo no, perdón. Renata, Renata hizo comentarios en el chat. el movimiento, dijo Renata, eso es. El otro era el movimiento. Aquí hay otro nuevo patrón de contraste. Son los colores, no es el movimiento. ¿Qué otra cosa es? Que están al revés, o sea, la blusa corresponde a la pared de abajo y la falda arriba, o... No, digamos, el patrón es algo que está ahí al fondo, que es más abstracto. Es como lo que dije, ¿no? El color, el movimiento, son cosas abstractos, ¿no? Si tú vas a referir a la falda, no, ya eso es algo concreto, ¿no? El patrón es lo que está al fondo, como un elemento abstracto. Se ve ahí también, o sea, está físicamente, pero es otro factor. Yo se los voy a decir, el asunto en el taller, en el caso de Astrid, no estuviste la vez pasada, pero el asunto es, lo que veíamos las primeras sesiones es la importancia de observar, de fijarnos cómo es el mundo, de fijarnos cómo es la realidad, de fijarnos cómo son las cosas, cómo son las líneas, cómo son los colores, es decir, es como entrar en un nivel de profundidad que toda la gente ve todo el día, ¿no? Desde que abre los ojos, ¿no? Este, y andamos viendo todo. Pero nuestra mirada está muy acartonada, muy acostumbrada.
no le ponemos atención más que aquello que nos importa. Si nosotros vamos a la calle, nos vamos a fijar, pues en que no pase un perro muy feroz, ¿no? Por donde caminamos, en que no vayamos a pisar la popó de un perro, en que no vaya, si viene por ahí un drogadicto caminando, un vagabundo, pues normalmente uno dice, híjole, me voy a hacer a un ladito. Tú no puedes andar por la calle donde van los carros, ¿no? Todas esas cosas que nos son útiles y prácticas en la vida diaria. Cuando nosotros empezamos a aprender cine, nos vamos a fijar en todo y no nada más en lo que nos es útil y práctico, ¿no? Entonces, ahí hago el paréntesis nada más para Astrid, para hacer los ejercicios de observación más allá de las cosas que necesitemos y ayudar a que nuestra mirada se libere. La tenemos encarcelada en muy pocas cosas. Esos ejercicios yo se los he pedido que los hagan diario para que a la hora de que nosotros analicemos una película, un cortometraje, cualquier imagen, podamos tener una mirada, pues, como la que no tenemos normalmente, ¿no? En los elementos que hay en un corto, todos los elementos que están ahí, a diferencia de la vida real, todos están puestos, digamos, con una diferente intención, ¿no? Y por ejemplo, aquí el patrón de contraste sería lo chaparrito que está esta señora y lo alto que está el señor. Astrid, habías dicho, bueno, pues en la primera escena vemos un señor alto, ¿no? Aquí entonces nosotros podríamos decir, ya sé por qué lo pusieron alto, ¿sí? Ahora tenemos un contraste en que él está alto y ella está chiquita, entre que él está serio y ella está bien risueña, ¿ok? Ese elemento es importante para que nos guste el corto. ¿Se entiende? Renata, o Sí. Sí, gracias. y ahora vamos con esto, ¿no? La lentitud y la rapidez. Ahora resulta que el señor tiene que esperarse. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Y ahora, ¿qué va a suceder? Esto es importante también en un corto. Ya hicimos un cambio, ¿ok? Ya hicimos el planteamiento. Hicimos un cambio al meter a la viejita. Y ahora viene algo peligroso. Ujú. Este es un cambio más radical. Aquí es donde en una película ya estamos ahí clavados, ya nos tienen ganados, ya estamos intrigados. Si alguien te llama y te dice, ya, vente a comer, vente a desayunar, tú dices, no me puedo ir, tengo que ver qué va a pasar. ¿Se entiende esa parte? Sí, A esto le vamos a llamar un conflicto, ¿ok? Hay un conflicto, hay algo que va a suceder y puede matarlos. Todas estas escenas que nos las están poniendo varias veces, es como si no fuera suficiente la primera vez que nos pusieron esta escena de que el semáforo ya está corriendo y que viene un carro ahí y nos lo pasan por la rueda del carro. Pareciera que diríamos, ya con eso ya entendimos, ¿no? Que a ver si no los atropellan, ¿sí? Ya con eso ya nos quedó claro. ¿Por qué en este cortometraje se esmeran en acentuarlo? Es como si dijeran, ya sé que ya te quedó claro, pero lo que yo quiero es hacerte sentir de verdad que el riesgo es muy alto. Y entonces nos va otra vez a poner a la abejita que va lento, otra vez nos pone el semáforo, ya nos lo pone que cambia de verde a rojo, o sea, esto es que va avanzando, va incrementándose, va aumentando el riesgo, ¿sí? Entonces, escríbanle por ahí en su libreta, ¿no? Un conflicto en el que lo que yo tengo que hacer como creador de una historia es poner algo grave, ¿sí? Y eso grave lo voy a poner con una estrategia de intriga,
¿sí? Yo no voy a decir, y pasó un coche y los atropelló. Bueno, puede ser que sí, en otros cortos. El cine es un universo infinito, ¿no? Hay muchas variantes, pero hablando de este corto, está usando un esquema clásico. Yo voy a ir subiendo de tono del peligro y paso otra vez al carro y paso ahora al señor para recordar el gesto que tiene. Y ahora paso todo ese carro con toda la calle, con otros carros, y cómo va como loco. O sea, no era ni siquiera un carro normal porque viene haciendo pues algo indebido, viene manejando como loco. Entonces le estoy subiendo el tono y continúo y se va acercando y sopas. Fíjense cómo este plano, estratégicamente, a diferencia del primer plano, ¿cuál era el primer plano? ¿Cómo se llama el primer plano? Renata Ociel, con el que empieza el corto. Le pregunto a Renata y Ociel porque Astrid está participando más y está muy bien, pero quiero que Renata y Ociel le adivinen también. ¿Cómo se llamaba el primer plano que vimos y cuál es la diferencia con este plano? ¿Cómo era el otro plano? Bueno, si no se acuerdan del nombre, ¿cómo era? Bueno, Astrid. Ahí dice frontal, frontal. ¿Quién es? Renata dijo frontal, ¿no? Renata, tienes que poner tu micro, ¿no puedes? Porque no puedo estar leyendo. Ah, ya pusiste, ahorita no puedo hablar. Ok, ok, está bien, está bien. Yo aquí hago el esfuerzo de estar abriendo el chat. Es que lo tengo que cerrar porque si no me tapa la pantalla. No es frontal, gracias por tu respuesta. Bueno, o sea, sí es frontal, pero el nombre del plano, este, es un close-up. No sé si alguna vez han oído close-up. ¿Le suena o no? ¿A quién le suena Sí, close-up? A Astrid, sí. ¿A Ociel? a mí, sí. Sí, pues en donde se enfoca más la cara, ¿no? Los Exactamente. gestos, o sea, se acerca la cámara. Ujú, eso es. Bueno, y el otro se Y llamaba, el otro veías el cuerpo completo, eso el es, plano general, ¿no? general, muy bien. Son nombres fáciles, ¿no? Bueno, por ahí los recordaré luego y luego los repasan. Es aprenderse el lenguaje, ¿no? Pero ahorita lo importante es como comprender cómo el plano general nos lo ponen al principio, porque ¿qué nos indica un plano general? Lo voy a repetir. Había una vez este personaje en este lugar. Punto. Eso basta para el plano general. Nos informa. Y aquí, ¿qué nos indica? Que creen que a este personaje le pasó que lo iban a atropellar. Entonces necesitamos el close-up para poder ver su gesto de susto, ¿ok? Siempre que nosotros digamos, este es el momento más importante, o a veces hay varios momentos importantes en un corto, pero en el momento importante o los momentos importantes donde tú quieres destacar la emoción del personaje, siempre vas a acercarte a su cara, siempre vas a poner un close-up. Lo hacen las telenovelas, lo hace La Rosa de Guadalupe, lo hace cualquier película, ¿ok? Luego hay otros planos intermedios donde lo vemos de la cintura para arriba y todos son como una gama. Entre más nos acercamos al personaje, podemos captar más eh, como la esencia del personaje, ¿ok? Entre más nos alejamos, pues captamos más qué es lo que sucede alrededor en donde esté ese personaje, como estas otras tomas de los carros y eso, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un juego en cualquier cortometraje, es lo que ustedes tienen que aprender como creadores, saber el uso de los planos. No es nada más de que se me ocurrió hacerlo así y ya quedó vamos a hacer foto por foto en stop motion, ¿no? Bueno, cuando tú digas, no, este es el momento importante porque aquí llora el personaje, o aquí brinca de felicidad, o aquí se asusta, tú ya sabes que tienes que acercar la cámara para cerrar, se dice cerrar, ese acercamiento, se dice cerrar el cuadro o cerrar el encuadre, ¿no? ¿Por qué? Porque cierras como yo me estoy acercando aquí a la cámara, ¿no?
cierras, cierras, cierras. Y entonces, automáticamente captamos la importancia de ese momento y nos llega más la emoción. No es lo mismo este personaje, exactamente lo que está ocurriendo si lo hubiéramos hecho desde un plano general. Hubiéramos alcanzado a percibir que se asusta, pero no es el mismo efecto si lo vemos de cerca. Si lo vemos de cerca, nos impacta más, ¿ok? Vimos también de cerca a la viejita. Y viene esto que no nos lo esperábamos. Bueno, no sabíamos qué iba a suceder. De repente, bueno, uno se espera más bien que ya los atropellaron, ¿verdad? Pero resulta que no. Bueno, son de las cosas que también el corto pudo haber hecho, se pudo haber hecho distinto diciendo que los atropellen, ¿no? Órale, pues, y luego, ¿qué más cuentas, no? Si te queda algo que contar, a ver, vamos a preguntarnos eso. Activen sus camaritas si les es posible. Supongamos que ahí los atropellan y tú eres el creador de la historia. ¿Qué se te hubiera ocurrido que siguiera? O dices, ya, se acabó. Como los chistes, ¿no? De que cuentan que había un perro que se llamaba Chiste, ¿no? Y que no, ¿cómo era? ¿Sí? Se llamaba Chiste. Y se murió, ¿no? Y se quedan, ¿y qué más? No, pues ya se acabó el chiste, ¿no? Bueno, pues te da grasa porque es un juego de palabras, ¿no? Pero ahí sí funcionaría. Pero tú no puedes contar un chiste donde estás contando algo y de repente dices, y se murió, todos se quedan, pero ¿cómo? ¿Y luego? ¿Y ya? Y uno se queda así como, ¿y ya? Como que dices, ¿para qué me cuentas eso, no? O sea, si me vas a contar algo es porque algo pasa de algo que tenga chiste, que tenga algo interesante, algo simpático, algo que me va a sorprender, ¿no? Algo que me va a hacer llorar. Piense nada más cuando nos contamos historias de algún chisme, ¿no? Cuando se cuentan entre ustedes a alguien, ¿qué crees que pasó? O sea, tú tienes que contar algo que la persona quede satisfecha de que no inventes, ¿en serio pasó eso? No importa si es algo que asaltaron a alguien, si alguien se enfermó o si alguien encontró el amor de su vida y ya se casó y tú no sabías, ¿no? Y nadie sabía y tú le dices, ¿qué crees que ya se casaron y no nos avisaron? O sea, puede ser algo bueno, algo malo, eso no importa. El chiste es que tú tienes que contar algo que la persona diga, no inventes, ¿no? Pues con razón me lo estás contando, es algo que no es muy común, ¿no? Tú no le contarías a alguien, oye, ¿qué crees? Pues salí de mi casa y saqué a pasar a los perros y fui a comprar a la tienda algo que necesitaba, ¿no? ¿Qué va a decir la persona? Ok, sí, ajá, te sigo escuchando, ¿no? ¿Qué pasó? No, no, pues llegué a la tienda y compré lo que necesitaba y no, pues ya después ya me regresé con los perros a la casa, ¿no? Iba yo de regreso, ¿qué va a decir la persona? Ajá, sí, te estoy poniendo atención y te está poniendo más atención. Se incrementa la atención porque dice, ahorita no me has dicho nada, nada más me estás poniendo en contexto, ¿no? Tú saliste de tu casa con los perros para ir a comprar algo y luego ya ibas de regreso a la casa y uno se empieza a imaginar, ¿no? ¿Qué te imaginarías tú, Renata, de esa historia que yo estoy inventando? Va a escribir Renata, ya me acordé que Renata. Ociel, ¿qué te imaginarías? Lo del final, como casi lo del final de la historia que dijo usted, ¿qué era? Es que no se escuchó bien por el internet. Ah, Astrid, Pues que pisaste un chicle en tu exacto, ida con el perro. exacto, o sea, Y, y ya, luego el chicle se le pegó al pelo del perro y entonces se hizo un batidillo todo complicado de despegar y entonces tuviste que cortarle un pedazo y congelar tu zapato para poder sacar el chicle o algo así. bienvenida a este taller, es tuyo, Astrid. Eso es, pero fíjense la respuesta de Astrid, ¿no? Se imaginó algo, lo que primero se le ocurrió, yo no sé si Astrid, este,
Ya, no, ya tienes guerra en tu casa. Yo no sé si, Es mi niño, ya se acerca la hora de prepararlo para dormir. yo no sé si Sí, Astrid, a lo mejor Astrid hace unos pocos días pisó un chicle, o a lo mejor alguna vez tuvo la experiencia que se le pegó el chicle al perro, ¿no? O a lo mejor a ella le gusta mucho mascar chicle y por eso pensó en chicle, ¿no? No sé, a lo mejor ni Astrid, ni siquiera ella sabe de dónde se le ocurrió, ¿por qué dije lo del chicle, no? Pero no importa. El chiste es que ya nos está diciendo, pudo haber pasado esto. ¿Para qué? Para que sea una historia que contar, ¿sí? Otra alternativa que pudo haber pasado. Karen, bienvenida. Voy a resumirte rápidamente en el ejercicio que estamos. Estamos hablando acerca de cómo son las historias y de lo que tenemos que hacer nosotros para hacer las historias, de los puntos que tiene una historia. Vimos un cortometraje y ahorita estoy poniendo yo ejemplos ficticios. Estamos ahorita con dos ejercicios abiertos, uno relacionado con el corto que vimos y otro con una historia que inventé ahorita. La historia es esta, Karen, por 1 millón. Ahí sí. Salgo yo de mi casa, voy a pasar a los perros, fui a la tienda, compré algo que necesitaba y regreso yo con los perros hacia mi casa y ahí voy de regreso. ¿Me tienes ahí? Sigue la historia. Tiene que pasar algo. ¿Qué crees que pudiera pasar para que yo te esté contando eso? Que los perros son machos o son hembras. Uno y uno. Bueno, sin querer el macho ve a otra perrita y se queda embobado y la persigue y la perrita hembra se enoja y le empieza a perseguir y usted es arrastrado. Muy bien. Renata, otra cosa que pudo haber pasado. Pues a mí se me ocurrió como que los perros estaban como jalando, no sé, que vieron algo que les llamó la atención y se les sueltan. Y usted tiene que ir corriendo a perseguirlos, a buscarlos. Muy bien. Tenemos tres planteamientos y podemos inventar. ¿Cuántos podríamos inventar? ¿Cuántos conflictos? tantos como se pueda. Demasiado. Infinitos. 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 Sale un perro rabioso. ¿Cuál de estas historias sería más interesante contarla? Digamos, tenemos tres opciones. Hagamos una, ¿no? ¿Cuál va a ser más interesante? ¿Cuál creen que sea mejor? Karen, no escuchaste, pero la historia de Astrid decía que cuando yo voy pasando a los perros, se me pega un chicle en el zapato y luego el chicle se le pega en el pelo al perro, ¿no? Y luego siguió inventando cosas. Pero, ¿cuál de las tres opciones sería que dijeran, esta es la mejor, hay que hacer esto porque vamos a tener éxito? Pues las tres me gustan. Yo sé que las tres nos gustan, pero hay infinito de historias y tú tienes que elegir una. Bueno, la de Astrid. La del chicle. Renata, Sí, yo también iba a decir que me gusta la historia del chicle. ok. Astrid, Sí, me gusta mi historia. La bien. veo como con grandes posibilidades de animación, ¿no? O sea, el chicle se pega en todas partes y hace una así cantidad de hilos, ¿no? Como puede, o sea, es muy gráfica, pues, Hollywoodense, posiblemente muy llame gráfica. bien Hollywood. No se la vayan a robar la idea de Astrid. O si la toman alguna vez, la citan a ella. Esta se la debemos a Astrid, ¿no? Bueno, Todo bien. este, hay varios criterios para tomar la historia. Básicamente, no es que haya una historia mejor, ¿sí? Depende qué hagas con esa historia. Depende por dónde la lleves después, ¿ok? Hay un criterio, digamos, principal es, haz la historia donde le compliques más la vida a tu personaje, ¿sí? Creo que lo platicábamos la vez pasada, Renata, no me acuerdo, pero
Bueno, es en un corto, aunque sea chiquito de 3 minutos, ¿sí? O una película de 3 horas, haz donde tú le complicas más la vida al personaje. Ese es un criterio, ¿no? Y entonces pudiera ser, ¿sabes qué? Que llegue, que se le vayan los perros, ¿no? Y entonces los perros se le van y los perros obviamente se van a la calle, se van hacia los carros, ¿no? Tienes mucho material para decir ya, no, esa es la peor. Entonces escoge esa historia. Deja lo del chicle, pues lo del chicle, pues ¿qué le puede pasar de malo por cosa mala que sea? No, o sea, pueden matar a sus perros. Hay muchas historias en el cine donde hay asesinatos, donde alguien muere, donde alguien se accidenta, ¿cierto o no? En las caricaturas, ¿no? Cuando hay buenos y malos, alguien que quiere matar a alguien, ¿no? Y cuando está la vida en juego, ¿sí? De que dices, es que aquí te puedes morir, como este cortometraje que acabamos de ver. Entonces, ese es un factor seguro. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, pudiera ser que la del chicle funcione mejor, porque aunque no vamos a matar al personaje, podemos jugar con lo fastidioso que es el chicle, ¿no? Y enfatizar mucho el fastidio que va a tener el personaje, mmm, haciéndolo como si sintiera que se muere. Esa es la clave. Ok, no se va a morir, pero yo voy a hacer con mi animación, voy a hacer como que el personaje siente que se le cae el mundo porque se le pegó un chicle. Entonces, ese factor es muy interesante, porque al mismo tiempo vamos a sentir como que el personaje se muere y nos vamos a lamentar de él, ¿sí? Vamos a odiar el chicle, pero al mismo tiempo, en otro lugar racional de nosotros, nos va a quedar la sensación de, qué cosa tan boba, ¿no? Por qué estoy yo enganchado con esto, ¿no? Como sufriéndolo, como si fuera algo tan difícil, si solo fue un chicle, tiene un remedio en cualquier momento. Cuando a nivel cerebral, a nivel neuronal, a nivel psicológico, ¿no? Eh, hacemos ese tipo de juegos, funciona muy bien, funciona muy efectivo para que nos gusten los cortos y las películas. Que hagamos un juego donde hay una cosa que no es para tanto para que yo me sienta así. ¿Se entiende más o menos? Alguien puso en el chat, buenas noches, profesor Karen. Ah, fue cuando llegó. Ok. Este, ahora, siguiendo esa historia del chicle, nosotros depende de lo que hagamos, ¿sí? Mm, a mí se me ocurren varias cosas que hacer, pero quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué pasa después con el chicle? Astrid ya había contado a ella. Y, a ver, quiero que pongan atención también a esto. Cuando Astrid contó lo del chicle, tú solita te fuiste y empezaste a tener ideas en cadenita de lo que seguía. O sea, no solo dijiste que se le pegue un chicle, sino al tener esa ocurrencia, luego se te ocurrió y que luego pasa esto y luego esto y luego esto y esto y esto y esto. Ese es como funciona nuestra creatividad, nuestra imaginación. Damos con algo, con un punto que nos detona la creatividad de decir cuántas cosas más van a suceder después. Eso es una cosa que se desarrolla si nosotros estamos desarrollando nuestra imaginación, así como hace rato hablé de la importancia de hacer los ejercicios que les he dejado de observación, los otros ejercicios son de imaginación. Fantaseemos con cosas. Es lo que todos hacemos de niños y de niñas, ¿no? Fantaseemos, inventemos cosas, ¿no? Y en la medida que nosotros podamos estar imaginando, cada uno a su manera, ¿no? Vamos a hacer un músculo de imaginación en nuestra psicología. ¿Ok? Bueno, cierro ese paréntesis. ¿Qué sigue en esta historia del chicle de Renata Ocel? Pues no sé, que el chicle se enrede tanto en el pelo del perro que lleguen a tener que raparlos. ¿Qué más, Astrid Ocel? Que el dueño de los perros
le pide ayuda a un familiar o así, para un remedio para quitarle el chicle para no raparlos. Tú le quieres ayudar. Ah, Esa actitud es buena y es muy normal tenerla, pero aquí tenemos que destrozarle la vida al personaje. Esa es la palabra. Como este corto, como lo que acabamos de aprender del corto, Ciel, donde están a punto de atropellarlos, ¿no? sí. Otra opción, si nosotros estamos hablando de animación, tenemos que romper la barrera de pensar en términos reales. Las dos opciones que dijeron ustedes son términos reales. En animación tú puedes hacer lo que tú te plazca con los monitos, con los tamaños, con los colores. Ya es lo que estamos viendo ahorita con el otro corto. Están jugando con los tamaños, con los colores, con la velocidad. A ver, tratemos de romper la barrera de lo real y llevar ese corto que nos dé un salto a otro lugar. ¿Qué pondríamos? Por ahí va la creatividad. Cuando empezamos a romper esquemas y a decir vamos más allá. Es otro componente. Con la animación. Pues yo más bien pensaba en que, o sea, metió su zapato al congelador y se le olvida que lo metió allí y entonces lo está buscando después, pero no sabe dónde lo dejó y tiene que salir con dos zapatos diferentes de su casa a su boda o algo así. No entendí por qué metió ese zapato al congelador. Para quitar el chicle. Ah, ya, ya. ¿Es un remedio? ¿A poco? Es un remedio, ese es un remedio para quitar el chicle. No sabía. Lo tienes que Ya, congelar para que te caiga o se endurezca y lo puedas retirar. no dudo que ya hasta lo has hecho. Sí, no con un zapato precisamente, ¿verdad? Sí. Ok, está bueno. Fíjate cómo le estás complicando porque hasta ese momento nosotros decíamos, pues el personaje salió y va a la tienda y sus perros, o sea, no nos imaginamos que tiene una boda. Meter el factor boda decimos, no inventes, Su zapato vamos más allá. Todavía estamos o en... su titulación o depende, ¿no? Puede ser algo así como algo un poco más chavo, ¿no? Una titulación de la prepa o Sí, claro, claro. algo así, ¿no? Pero ya, si se dan cuenta cómo entonces vamos más con una emoción más intensa, una intensidad mayor, de nivel, porque también igual podemos hacer las dos cosas, ¿no? Que a los perros los tienen que rapar, ¿no? Luego tendríamos que redondear, bueno, ¿qué tiene que ver los perros rapados con el zapato en el congelador? Tenemos que redondear los elementos, no podemos dejar nada más suelto de que pues, a los perros los raparon. Si los raparon es porque luego eso va a tener algo que ver con lo que siga después. Siempre en un corto, cuando está, digamos, de la manera más redonda, bien hecha, todos los elementos no son un elemento nada más que te lo mencionan así, sino que se encadena con otras cosas que pasan. ¿Se entiende? Bueno, podríamos seguir pensando, ya mejor de tarea. Pero, a ver, una idea de esta que yo decía, si es animación y rompemos la lógica de la vida real, podemos imaginarnos algo
que vamos a conseguir si empezamos a pensar como chicle en un zapato. Así lo digo, ¿no? ¿Qué pasa si empiezo a pensar como chicle en un zapato? ¿Qué pasa si empiezo a considerar que en la animación no es nada más el personaje y los perros, sino que el chicle y el zapato tienen vida? No que tengan ojos y tengan nariz, no. Tienen su vida de chicle y su vida de zapato. Ahí es donde empezamos a romper y a poder llegar a cosas más creativas. El chicle, de repente podemos hacer un acercamiento como el close-up y verlo gigante. Y si pensamos en una toma donde vemos de manera gigante al chicle, digamos de abajo hacia arriba, la suela del zapato grande, y al personaje chiquito, 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 allá arriba, ¿no? Y empezamos a inventar algo a partir de ahí. Entonces rompemos y brincamos a otro universo dentro del mismo corto, de inmediato, ¿no? ¿Y qué tal si el personaje se empieza a estirar como chicle? ¿Qué tal que si el chicle empieza a contagiar de su ser chicle al personaje y a los dos perros? ¿Qué tal que si cuando se le pega es un contagio, empieza así como los hongos, ¿no? Primero va con el tenis, luego con el pie, ¿no? Y empieza a transformar al personaje, ¿no? O qué tal que lo absorbe, lo succiona y de repente se los traga y entran al mundo de donde todo es chicle, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es lo que pasa con el Mago de Oz, es lo que pasa con las En el historias. país de los chicles. Sí, es que cae en un hoyo y de repente Alicia era grande y ahora es chica, era chica y ahora es grande, porque empiezas tú a romper las reglas del universo donde estaba a partir de un conducto que tú tienes que poner. No puedes ponerlo si no lo justificas, ¿no? Pero si lo justificas dentro de tu trip, lo pones y entonces órale, ¿no? La otra podría ser, bueno, a lo mejor juegas con el mismo factor que estoy diciendo, fantasioso, pero con el congelador, ¿no? A lo mejor en el congelador, de repente vemos el mundo dentro del congelador y dejamos al personaje y al perro afuera, a lo mejor al final regresamos con ellos y algo pasa entre el chicle, el zapato y el frío, le empieza a dar frío al chicle o el zapato se empieza a quejar o se empiezan a pelear, ¿no? Tú tienes la culpa, no la tuviste tú, ¿no? Y entonces empiezas tú a fantasear otra cosa. Bueno, vamos a regresar entonces al corto que estábamos viendo. Y yo les preguntaba, ¿qué pasaría? Perdón que interrumpa, pero me tengo que despedir. Va, Ha sido un gusto. Tengo que ya poner a mi niño a dormir, dale, pero fue dale, muy enriquecedora la sesión. va, Muchas gracias. dale. Bueno, Gracias. Buenas noches. buenas. Bye. Aquí la pregunta es, Renata Ociel, esta escena no los atropellan en este corto, pero ¿qué pasaría si los hubieran atropellado? Ahí no los atropellan, se salvaron y la historia sigue. Pero yo quiero preguntarles, invéntame una historia donde los atropellaron, donde sí los atropellaron. ¿Cómo sigue la historia? Pues a lo mejor se cae en el de este, ¿cómo se dice? En el hoyo de eso del drenaje que están en las calles y tienen que escapar. Pero están muertos. Pero, o sea, como si pasa como de suerte, a lo mejor se lastima una mano o así. Ah, que los hayan atropellado sin matarlos. Ok. Renata, una opción.